Non, c'est pas le docteur, celui-là c'est la classique. D'accord. L'hiver aussi. Mais Elisabeth Bailey. Mais après le reste, effectivement, En marcha. Tal vez fue una pasión personal la que me llevó a estudiar los glaciares. Fue a través de mis estudios universitarios cuando descubrí la montaña y la alta montaña, y la visita a las zonas glaciares me tocó particularmente. Cuando comencé a hacer fotografías, al principio solo las quería como recuerdo, de testimonio de los glaciares. Pero al mismo tiempo comencé a buscar imágenes antiguas en los archivos del Museo Pirenaico. Y al recolectar estas fotografías antiguas, comencé a buscar los sitios desde los cuales habían sido tomadas para renovarlas, volver a hacerlas desde el mismo sitio. Lo hice durante muchos años. Efectivamente, la comparación entre las fotografías antiguas de los glaciares y después sobre el terreno fue verdaderamente impactante. Increíble, porque había verdaderas modificaciones en el paisaje de montaña. La montaña no es la misma que veíamos sobre las fotografías antiguas, lo que es verdaderamente espectacular como transformación. Yo era solo un estudiante cuando comencé a interesarme por los glaciares, e hice una práctica de fin de estudios en el Parque Nacional de los Pirineos para intentar relanzar el estudio de los glaciares en el Pirineo, porque se había abandonado hacía 10 o 15 años. La importancia de hacer un seguimiento de los glaciares del Pirineo es que los glaciares son como termómetros del clima de la Tierra. Los glaciares son una ilustración, un reflejo del clima para hacer saber a toda la población que el problema del calentamiento global es un problema muy, muy grave. Hola a todos. Salut Pierrot. Ça caille, hein? Vous êtes ça depuis longtemps ou quoi? Ah, ça fait une heure. Allez, Ça va? allez, salut. Mi objetivo era intentar relanzar el seguimiento de los glaciares, pero el Parque Nacional no quiso movilizar el dinero ni los medios para estudiar los glaciares. Así que decidí crear una asociación, la Asociación Morin, que es una estructura independiente para estudiar los glaciares. Mañana vamos al Viñemal. Esta es la ficha para rellenar los datos y lo que vamos a hacer es medir la cantidad de nieve que se ha acumulado en la superficie del glaciar durante el invierno. Bueno, esto es lo que nos espera mañana. Vamos a acostarnos. ¿Mañana a las 4:30? ¿Bien? Buenas noches. Bonne nuit. Ciao. Existen múltiples estudios sobre el pasado y el presente de los glaciares, pero existen muy poquitos estudios que se atrevan a pronosticar cuál va a ser el futuro de los glaciares. Yo siempre que estoy con alguien y le comento que estudiamos los glaciares, lo primero que me preguntan es que cuándo van a desaparecer. Entonces yo lo que les contesto es que es una respuesta que es muy compleja y que tiene difícil solución. En el planeta existen muy pocos lugares en los que alguien en un pasado tomará conciencia y decidirá registrar datos históricos sobre lo que le estaban pasando a los glaciares. Por tanto, es muy difícil encontrar un sitio en el que te puedas apoyar para poder hacer un estudio de esta envergadura.
Es por esto que escogimos el glaciar de la Maladeta. En 1991 hubo una serie de personas que podríamos considerar visionarios que decidieron tomar este glaciar como referencia mundial, entre otros muchos, entre los que se encuentra pues gente del calado de Eduardo Martínez de Pisón o Miguel Arenillas, y desde entonces, en estos 27 años, pues bueno, unos ya no están, otros han llegado y hemos recogido el testigo de esas personas y continuamos sin perder ni un solo año, que es lo importante, estudiando el glaciar. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola Eduardo, tengo todo listo para subir a la Maladeta. ¿Crees que finalmente podrá hacerse? Bueno, pues habrá que ver, está un poco complicado para subir porque dan rachas de viento sur y bueno, pues puede haber problemas para que salga el helicóptero o para aterrizar. Podríamos volver la semana que viene, aunque los resultados no serían los mismos. Bueno, aquí la seguridad es lo primero. Desde luego. Los del helicóptero serán los que en el último momento decidirán si se puede arriesgar o no se puede arriesgar. Si finalmente vamos mañana, más nos vale tener mucho cuidado. Los glaciares son bibliotecas naturales. En estos momentos esa biblioteca está ardiendo y antes de que se queme del todo tenemos que extraer los libros y aprovechar todo ese conocimiento. He visitado Groenlandia, el monte Ararat, el Kilimanjaro, el monte Kenia, el Himalaya, la zona del macizo de los Annapurnas, la península de Kamchatka en Siberia Oriental, la Antártida, la isla de Decepción concretamente, y también he visitado algunos glaciares de Bolivia, los del Illimani y sobre todo los del pico Chacaltaya, y ahora las últimas noticias que tengo es que están prácticamente a punto de desaparecer. El frío que parece que ha llegado para quedarse y lo ha hecho con nieve. De pronto ya estamos en invierno y nos acompaña una noche más Javier del Valle, profesor del Centro Universitario de la Defensa y también doctor en Geografía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Poco abrigado, para las temperaturas que tenemos ya. Recuerdo que visité Groenlandia hace unos 10 años aproximadamente y recuerdo que uno de los glaciares que visitamos terminaba unos 2 kilómetros antes del mar. Y nos contaron los guías que nos acompañaban que unos 20 años antes, esa misma lengua glaciar terminaba directamente en el mar, desembocaba directamente en el mar. Es decir, había habido un retroceso importante de unos cuantos kilómetros, pero si lo comparamos con la enorme extensión y con la enorme masa de hielo de Groenlandia, esa pérdida es mínima. ¿Qué pasa con los glaciares del Pirineo? Los glaciares del Pirineo son muy interesantes para su estudio porque son muy pequeños y por lo tanto son muy sensibles a cualquier variación. Estamos hablando de glaciares que están en latitudes mediterráneas. A esa misma latitud hay mar Mediterráneo. Es decir, no hay que esperar 50, 60 años a ver cómo responden, mientras que los grandes glaciares tienen mucha más inercia, les cuesta más responder a los cambios ambientales y a los cambios climáticos. En el pasado las zonas de alta montaña solían ser desconocidas, a veces incluso despreciadas. La mayor parte del ser humano vivía en las zonas de valles, allí tenía cultivos, las temperaturas eran agradables. ¿Y qué encontraba una persona cuando subía a la alta montaña? Pues encontraba frío, hielo y piedras. Esto con el tiempo ha ido cambiando. El Patronato de los Glaciares se crea en 1990. A partir de ahí comienza el estudio de la mayor parte de los proyectos de investigación que permitió la instalación de una estación meteorológica en el glaciar de Aneto, a más de 3.000 metros de altura, en condiciones que podemos considerar glaciares. Tenemos poco margen. Hay bastantes glaciares pirenaicos que ya han desaparecido, y si esa biblioteca desaparece antes de que no haya libros, tenemos que extraer toda esa información y aprovecharla. El proyecto para medir las condiciones climáticas del glaciar de Aneto comenzó a finales de los años 90 del siglo pasado. Para tomar los datos al principio intentábamos subir una vez al año o una vez cada 2 años. Ahora mismo pues llevamos varios años sin subir a descargar los datos. Cuando uno planifica ir a descargar datos en el glaciar del Aneto, el tiempo no siempre acompaña. A veces hay fuertes nevadas, olas de frío, ventiscas, fuertes vientos. Estamos trabajando a más de 3.000 metros de altura y en esas condiciones pues no es posible a veces ir a descargar los datos.
Pienso que hace mucho tiempo que los científicos alertan de la existencia de un cambio climático en marcha. Desde 2002 estudiamos el glaciar de Osu. Estudiar el glaciar quiere decir subir a visitarlo 5 veces al año. Cada vez vamos en las mismas fechas y medimos sobre este glaciar 3 parámetros físicos. Medimos la evolución del espesor del glaciar, la evolución de la longitud y la evolución de la superficie. Un glaciar... Podemos empezar por una definición muy simple. Es una masa de hielo que es permanente a la escala humana. Con lo cual, podríamos decir que el primer criterio que define a un glaciar es que debería ser algo eterno. Un glaciar se constituye y no puede sobrevivir más que con los aportes de nieve. Para que un glaciar subsista, hace falta que la nieve que cae durante el invierno permanezca sobre él durante el transcurso del verano. Si toda la nieve desaparece, el glaciar no se puede reconstituir, así que hace falta que parte de la nieve se quede ahí, que es lo que llamamos la zona de acumulación de un glaciar, y gracias a eso el glaciar se puede mantener. En relación a la vida de un glaciar, los 2 parámetros climáticos que intervienen son las precipitaciones, la nieve que nutre el glaciar, y el otro parámetro que es el opuesto son las temperaturas en verano. Con temperaturas positivas el glaciar se funde, y así hay un balance entre los dos. Si observamos los registros de la estación meteorológica, observamos que las precipitaciones de nieve, son variables. Pero estas variaciones a largo plazo son más o menos estables. No hay disminución en la precipitación, por lo que los glaciares siempre cuentan con nieve. Por el contrario, si nos fijamos en la temperatura, que son también variables de un año a otro, ellas aumentan, por lo que se produce un aumento neto de temperatura sobre un largo periodo. Por lo tanto, son las altas temperaturas las responsables de la disminución de los glaciares. Estamos en el glaciar de Osu y acabamos de terminar la perforación en la estación número 1. Hemos extraído toda la nieve hasta llegar al hielo. Y hemos obtenido un espesor de 4 metros y 80 centímetros. Los glaciares son uno de los mejores indicadores de cambio climático que existen en el planeta. Y esto es por un hecho, y es que son un indicador no solo físico, sino visual. Y los datos se pueden manipular, así como las gráficas, pero el paisaje no se puede manipular. Yo llevo subiendo al glaciar desde el año 2006. A todos los escépticos que no se crean la realidad del cambio climático, yo simplemente les invitaría a que escogieran un glaciar, subieran a él, lo memorizaran todo lo mejor posible y simplemente que vuelvan a subir 5 años después para ver la diferencia. El glaciar de la Maladeta es un lugar privilegiado porque además de tener un registro histórico
abundante o suficiente, tiene una localización geográfica excepcional, porque es un glaciar de un tamaño no excesivo y tampoco muy pequeño, de manera que los cambios son palpables y observables. En 1991, cuando empezamos a estudiar el glaciar, tenía una superficie de en torno a 50 hectáreas, que serían 50 campos de fútbol. Lo que hemos ido observando cuando hemos ido subiendo ahí año a año es que se pierde en torno a un campo de fútbol por año, lo que nos lleva a que actualmente la superficie sea de unos 25 hectáreas, 25 campos de fútbol, que es la mitad, exactamente la mitad de lo que había cuando comenzamos a estudiarlo. Después de la jornada de trabajo, cuando bajo a la oficina y reflexiono un poco, a veces tengo la sensación de que estoy estudiando un enfermo terminal. Hemos terminado ahora mismo la última medición, situada en la parte más baja del glaciar, y ahora mismo nos encontramos en una gran depresión de unos 30 metros de profundidad que no hace mucho estaba totalmente cubierta de hielo. Y el tiempo en el que esto ha sucedido ha sido aproximadamente de unos 20 años, lo cual nos da una idea de la velocidad a la que está desapareciendo el glaciar. El clima ha cambiado mucho a lo largo de la historia. El periodo romano, por ejemplo, terminó con un periodo frío que, según algunos historiadores, favoreció la caída del Imperio Romano. La Edad Media fue un periodo cálido, buenas cosechas y un periodo de temperaturas muy agradables. Esto terminó en el siglo XIV con el principio de un periodo frío denominado Pequeña Edad del Hielo. Incluso en el siglo XVIII hubo un periodo de malas cosechas que, según algunos historiadores, desató la Revolución Francesa. Estos cambios climáticos se produjeron en un periodo en el que el ser humano prácticamente no tenía influencia, porque su capacidad de emitir gases de efecto invernadero era mínima. ¿Cómo sabemos que la subida de temperaturas que estamos teniendo ahora es diferente de otras subidas anteriores que se han producido en la historia? Quizá por la rapidez con la que se está produciendo. Los Pirineos se han calentado en los últimos 50 años a aproximadamente 1,2 grados centígrados, mientras que la media del planeta se ha calentado en el mismo periodo 0,8 grados. Es decir, los Pirineos se han calentado un 30% más que el conjunto del planeta. Desde que existen datos de temperatura, no se había observado ningún periodo de subida de la temperatura tan rápido como el que se ha observado a finales del siglo XX, sobre todo en los años 80 y 90. El proyecto de investigar las condiciones de temperatura y las condiciones climáticas del glaciar del Aneto surge porque se sabe muy poco de los glaciares y se sabe muy poco de cuáles son las condiciones climáticas en las cuales se mantienen los glaciares pirenaicos. Tenemos datos de temperatura en refugios de montaña, tenemos datos de temperatura en pueblos de montaña, pero no tenemos datos de temperatura allá donde están los glaciares. El glaciar de Aneto es grande, es el mayor glaciar de los Pirineos, tanto del Pirineo español como del Pirineo francés. En 1982 tenía unas 120 hectáreas de extensión aproximadamente y ahora tiene unas 60, es decir, que en un periodo de aproximadamente 40 años, más o menos, pues ha reducido un 50% su extensión. Es una reducción bastante significativa. El glaciar del Aneto hoy por hoy es una única masa de hielo que tiene dos lenguas. Esas dos lenguas están separadas por un umbral rocoso y si sigue perdiendo espesor podría ocurrir que ese umbral rocoso saliera a superficie de forma que las dos masas de hielo quedaran divididas en dos. Cuando un glaciar se divide en dos está en una fase avanzada de retroceso e indica que puede estar cerca de su posible desaparición.
Nos encontramos en la Villa Roussel. Es una de las 3 grutas de Cervillona del Conde Roussel. El Conde Roussel fue un famoso pirineísta, es decir, un descubridor científico del Pirineo, y él ordenó construir estas cuevas para poder alojarse aquí cerca de la cima del Viñemal y poder realizar anotaciones de sus observaciones científicas. Fue así como él se dio cuenta de que los glaciares estaban vivos, porque justo después de la construcción de esta cueva al final del siglo XIX, el glaciar aumentó y obstruyó la entrada de la cueva. A partir de entonces, el Conde Roussel comenzó a seguir la evolución del glaciar a partir de esta cueva. Hoy en día, el glaciar está más o menos 19 metros por debajo del nivel de la cueva. Con la nieve, el nivel puede ser un poco más alto, como en el mes de mayo, donde llega casi al nivel de la cueva. Pero se trata de una nieve que no es duradera y que va a desaparecer durante el verano. El glaciar Diossú, a nivel del Pirineo, es un glaciar que sufre mucho, porque es un glaciar que no está protegido por las paredes de roca, sino que está al sol durante todo el día. Desde el año 2002, el glaciar Diossú ha perdido una media de 26 metros de espesor, lo que es considerable porque supone una pérdida de 1,5 metros de hielo cada año. En lo que concierne a la longitud del glaciar Diossú, hoy tiene 1,1 kilómetros y en su día llegó a medir 2,1 kilómetros. Así que en 160 años el glaciar Diossú ha perdido 1 kilómetro de longitud. En lo que concierne al tercer parámetro, la superficie, el glaciar Diossú tenía 110 hectáreas en 1850. Hoy en día tiene solamente 33 hectáreas, lo que quiere decir que queda más o menos el 30% del glaciar en relación a 1850. Cerca de 3/4 partes de los glaciares del Pirineo han desaparecido. En términos de superficie, hemos pasado de 23 kilómetros cuadrados a los 3,1 actuales, lo que supone una pérdida del 90%. Recientemente, la comunidad científica mundial ha puesto a disposición de la sociedad unos modelos climáticos que lo que representan son unos escenarios de precipitaciones y de temperaturas futuros en base a la posible generación de gases de efecto invernadero que está prevista que hagamos. Nosotros lo que hemos hecho ha sido coger esos datos futuros que había de precipitación y temperatura y crear un simulador de predicción para este glaciar que nos permita estrechar el cerco sobre la posible fecha de punto de fusión de este glaciar. Los datos de las últimas mediciones de campo nos han confirmado nuestros peores presagios, que son que al glaciar de la Maladeta le quedan en torno a 30 o 40 años hasta desaparecer. Hasta entonces el glaciar se va a volver cada vez más empinado, cada vez más peligroso, su movimiento se va a ralentizar. Lo que pasa es que no debemos dejar escapar este tren y tenemos que continuar estudiándolo hasta su desaparición, porque o lo estudiamos ahora o no lo vamos a poder estudiar nunca más. Lo más impresionante de este proceso de deshielo es que ha ocurrido delante de nuestras narices durante años y nadie se ha percatado de ello. Muchos de los glaciares que la cordillera tenía a principios del siglo XX ya no están, han desaparecido y lo han hecho de forma completamente anónima, ignorados por la sociedad. Y quizá este sea el único punto positivo de toda esa historia.
Cuando los pocos glaciares que nos quedan desaparezcan, no lo van a hacer de forma anónima, sino con la sociedad mirándolos y unos cuantos científicos haciéndoles el seguimiento y aprendiendo todo lo posible sobre el proceso. Ahora mismo nosotros somos parte del problema, pero podemos ser parte de la solución y debemos ser parte de la solución. Una gota rueda sobre el hielo y cuelga sobre el vacío. Por su propio peso acaba por caer dentro del río. El tiempo que todo lo cura, también todo lo derrite. Y vuelve de nuevo hielo, como un pulso que se repite. Y cuando el momento llegue, honremos nuestras heridas, celebremos la belleza que se aleja hacia otras vidas. Y aunque la pena nos hiera, que no nos desampare, que encontremos la manera de despedir a los glaciares, que encontremos la manera de despedir a los glaciares. Cuando el momento llegue, honremos nuestras heridas, levantemos nuestra copa por cada causa perdida y una aleluya recorra las pantallas de los bares y encontremos la manera de despedir a los glaciares, que encontremos la manera de despedir a los glaciares.